Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. No olviden suscribirse al canal, por favor. En esta ocasión platicaremos con la abogada Yunuen Castillo Menchaca. Yunuen es una abogada feminista que lleva a cabo sus actividades en promoción de los derechos de las mujeres. Ella es originaria y vive en Coahuila y desde allá hace un activismo fenomenal a favor de los derechos de las mujeres. En esta ocasión le he pedido a Yunuen que hablemos de uno de los 3 requisitos que estableció el INE a los candidatos para ocupar un cargo de elección popular en la pasada elección. Y uno de los 3 requisitos es no ser deudor alimentario, situación que varios estados han tomado esos lineamientos del INE y lo han venido poniendo en sus legislaciones, de tal suerte que muchas de las legislaciones, incluso en diferentes lugares, y por cierto, varios poderes judiciales también lo han retomado, no puede acceder a un cargo público ni de elección popular una persona que tenga una deuda moral y jurídica con sus hijos, es decir, que deba la pensión alimenticia. Y este requisito fue aprobado recientemente en Yucatán, un requisito que también quedó establecido, y la legislación de Yucatán dice no podrán tampoco acceder a ningún cargo público, incluso de organismos autónomos, y por supuesto en ninguno de los poderes del Estado ni en los ayuntamientos. Frente a esa situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad considerando que la legislación de Yucatán generaba 2 problemas para los deudores alimentarios. El primero era que se les discriminaba, y lo considera como parte de los grupos discriminados de nuestro país, es decir, indígena, persona con discapacidad, mujer, orientación sexual distinta, etcétera, etcétera. Un poco cuestionable el tema, porque. Y segundo, lo considera que los cargos públicos y de elección son un trabajo común y corriente, y por lo tanto dice, se niega su derecho al trabajo. Se le olvida que los cargos públicos por elección tienen otra situación para la cual pues se piden otros requisitos. Nuestra Constitución habla del modo honesto de vivir y por supuesto que una persona que incumple la ley pues no está en ese supuesto. Entonces le hemos pedido a Yunuen que nos platique un poco cuál ha sido el avance de esta 3 de 3 contra la violencia, cómo se ha venido legislando en varios estados y qué busca esta acción de inconstitucionalidad de la CNDH, que bueno, pues afecta, yo aquí solamente lo pongo, al 36% de los hogares mexicanos que están jefaturados por una mujer, y afecta prácticamente al 90% de la población de niñas y niños de este país. Yunuen Castillo Menchaca, abogada feminista, activista, defensora legal y analista de casos, especialista en género y derechos humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, maestra, intérprete y perito traductora de español, inglés y alemán por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y en el Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente, cursa la maestría en Administración Pública y se desempeña como titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila. Es acompañante, tallerista, conferencista y capacitadora en temas de derechos humanos, perspectiva de género y feminista, prevención de la violencia contra las mujeres, igualdad sustantiva, políticas públicas y participación política de las mujeres. Se ha capacitado de manera constante, incluyendo cursos y diplomados en el interior de la República Mexicana, así como en el Washington Center en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Zúrich, en donde residió 5 años.
ponente en el Encuentro Internacional Mujeres Líderes de las Américas, recién celebrado a finales de junio en Zaragoza, España. Es delegada del ex-OMA Mujeres Coahuila, secretaria de la Comisión de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y secretaria técnica del Consejo Nacional de Seguridad para las Mujeres de la Organización Mundial de Abogados y Abogadas, integrante de la Comisión Política de las Constituyentes MX Feministas y de la Fuerza Política Feminista Nacional Todas México. Es delegada de la Comisión de Estudios de Género de la Asociación de Licenciadas en Derecho de Coahuila. Es miembro integrante del Programa Nacional Líderes por la Democracia, desde donde lucha colectivamente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Yunuen, bienvenida. Un placer tenerte en Charlas Magistrales y bueno, platícanos, ¿cuál es el avance de la 3 de 3 y qué pasa con esto? Hola, queridísima Patti, hola Mendy. Primero que nada, quiero agradecer esta magnífica invitación para estar el día de hoy en este programa de la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. De verdad que para mí es más que un honor. Y bueno, yo creo que como bien comentabas y que ya has expuesto un panorama muy completo de la 3 de 3 contra la violencia y de lo que estamos enfrentando ante la CNDH y esta acción de inconstitucionalidad que en lo personal, y lo he repetido en varios espacios, que me parece absurda. Vaya, pues agradezco este espacio para poder seguir posicionando el tema, que la gente sepa de qué va, qué es la 3 de 3 contra la violencia, por qué luchamos por nuestra iniciativa y ante qué nos estamos enfrentando ante la CNDH. Y bueno, si bien tú ya nos compartiste un panorama muy completo, me gustaría a mí recordarles que nuestra iniciativa de la 3 de 3 contra la violencia, impulsada por las constituyentes MX feministas, a la cual nos hemos sumado Todas México, nosotras tenemos otros datos, más de 152 organizaciones, ahora sí que de todo el país, porque es una iniciativa, decirlo, que está sacudiendo todo México para sacar a los deudores alimentarios, a los acosadores y agresores de mujeres. Por eso decimos la 3 de 3 contra la violencia. Por todos lados, por donde le queramos ver, aplica la 3 de 3. Y es para que las personas con antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o que tengan antecedentes, importante destacar los antecedentes, como deudores alimentarios morosos y como agresores por delito de incumplimiento de obligaciones, que no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular, ni de concurso, ni de designación, en ninguno de los 3 poderes, en ninguno de los 3 niveles. Es una iniciativa muy completa que queremos que sea transversal. Comentarles que hasta el momento se ha presentado ya en 22 estados, en 22 entidades federativas. Justo el día de ayer se aprobó por unanimidad en Sinaloa. En estos 22 estados en los que se ha presentado, en 9 de ellos es en los que ya se ha aprobado. Aquí es importante decirlo, que se ha aprobado bajo diferentes términos. Por eso insistimos en que sea desde la denuncia. En Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nayarit, en Oaxaca, se presentó la iniciativa y se aprobó, pero no es aplicable desde antecedentes de denuncia, sino hasta la sentencia. Y aquí donde nosotras decimos, para empezar, ¿cuántos de los casos se judicializan? Llámese de casos inclusive de pensión alimentaria, casos de violencia contra las mujeres, ¿cuántos se judicializan? Y de esos que se judicializan, ¿cuántos llegan a sentencia? Estamos hablando de verdad que es un porcentaje muy pequeño, casi el 1% de los casos son los que realmente llegan a sentencia. Por eso decimos, la 3 de 3 tiene que ser desde la denuncia. Y de estos 9 estados en los que ya se ha aprobado por unanimidad la 3 de 3, en Yucatán es el único estado en el que se aprobó desde la Constitución, es decir, no nada más hablamos de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, no hablamos únicamente de leyes secundarias, sino estamos hablando ya de una reforma constitucional en donde aplica y en donde contempla los criterios de la 3 de 3 contra la violencia y además desde la denuncia, desde antecedentes, es decir, si ya existe un proceso, carpeta de investigación abierta en cualquier parte del proceso, ya es aplicable la 3 de 3 para que cualquier deudor, acosador, agresor no pueda ocupar un cargo de elección popular. Esto se aprobó y vaya, se publicó el pasado 6 de junio, o sea, realmente hace poco. Por ello es que
la CNDH, Rosario Piedra, precisamente ahora el pasado 7 de julio es que presenta esta acción de inconstitucionalidad contra las reformas de la 3 de 3 contra la violencia aprobadas y publicadas en Yucatán, como insisto, este 7 de junio. Como bien decías, querida Patti, es una aberración. A mí me parece un acto muy absurdo porque la 3 de 3 contra la violencia protege, no únicamente estamos hablando de los derechos de las mujeres, que si bien están protegidos por todo un marco normativo muy completo, y hablamos de Belém do Pará, hablamos de CEDAW, hablamos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también protege a las infancias, que eso es algo muy importante, y yo siempre digo, no es un tema, sino una causa que no se visibiliza mucho. Por eso, la importancia de la 3 de 3 contra la violencia. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en donde realmente pareciera que enfrentamos una guerra contra las mujeres y contra las niñas, los niños y las adolescentes. Porque vivimos en un país en donde cada día acontecen, ya no son 10, sino 20 feminicidios que nos asesinan simplemente por el hecho de ser mujeres. Vivimos en un país en donde cada día 58 valientes mujeres van y denuncian abuso sexual, en donde cada hora ocurren 7 agresiones, en donde de verdad un país que la violencia sistemática y estructural nos atraviesa a las niñas y a las mujeres de una manera inimaginable. Por eso insistimos en la 3 de 3 contra la violencia. Decirte también que en México solo 2 de cada 10 niños o niñas que demandan la pensión alimenticia logran obtenerla. Estamos hablando de que las cifras y los datos duros de verdad que, pues dicen mucho. Por eso debemos de reconocer que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos de la vida por parte de agresores diversos y que esos agresores también están en los espacios públicos, que son servidores públicos, que son autoridades. Por eso, con la 3 de 3 buscamos elevar los estándares de la ética pública y política, la responsabilidad institucional en nuestro país. Así que vamos a seguir luchando, la vamos a seguir presentando y posicionando. Y queremos que se contemple y que se conciba esta iniciativa 3 de 3, no únicamente como requisitos de elegibilidad, sino también de idoneidad y de probidad, porque hablamos qué podemos esperar de una persona, en este caso de un deudor alimentario que en su misma esfera privada, en su familia, no cumple, ahora sí que con esta responsabilidad, pues qué podemos esperar de su actuar en el espacio público, ¿verdad? Por eso, insisto, esta acción de inconstitucionalidad resulta absurda. Y además, querida Patti, decirte que según Rosario Piedra, la 3 de 3 contra la violencia viola preceptos constitucionales y convencionales que están en la Constitución Política, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y más bien yo le diría a Rosario Piedra, bueno, ¿por qué no más bien ella se fija en los derechos que están en la Constitución, en las leyes, en los marcos normativos que protegen a las infancias mexicanas? En esta acción inconstitucional nos dice, se están violando el derecho de igualdad y prohibición de discriminación de los deudores. Y hablo de los derechos, ahora sí que entre paréntesis de los deudores, su derecho de acceso a un cargo al servicio público, derecho a ser votado, derecho a la seguridad jurídica, libertad de trabajo, principio de legalidad. Por eso hablamos de la importancia de que las mujeres estemos presentes en el poder, en cargos estratégicos de toma de decisiones, pero nos necesitamos ahí feministas con las gafas violetas bien puestas, porque si te fijas todos los fundamentos que están poniendo en esta acción de inconstitucionalidad, yo diría, ¿por qué no lo analizan y visibilizamos todas estas asimetrías de poder, las desigualdades de los contextos para las mujeres y las infancias? Estamos violando el derecho a la igualdad y la prohibición y la discriminación de los deudores alimentarios. Pobrecitos de los deudores, ¿no? Es lo que nos está diciendo CNDH. ¿Y qué pasa con todos los niños y las niñas que están siendo abandonados? Con todos los niños y las niñas que no están recibiendo una pensión alimentaria. ¿Qué pasa con las mujeres que solas nos toca ahora sí que la responsabilidad de sacar adelante a nuestras familias? En México hay más de 10 millones de hogares sostenidos por mujeres. Y hablamos siempre la sociedad, que ese es otro punto que me llamó mucho la atención, en la acción de inconstitucionalidad nos dicen, la iniciativa 3 de 3 da pie a que se estigmatice
y se haga un reproche social en contra de los deudores alimentarios. Por favor, cuánta estigmatización y cuánto reproche social no sufrimos y padecemos las mujeres cada día, las niñas, los niños, las adolescentes. Es de verdad impresionante cómo pueden estar poniendo por encima del interés superior de la niñez los derechos de los deudores. También nos dice Rosario que no existe relación lógica entre ser deudor alimentario moroso y las funciones a desempeñar en un cargo público. Es decir, para ella dice, no importa si eres deudor alimentario, eso no tiene que ver, a lo mejor si eres un buen servidor público. Por eso tenemos que hacer un abordaje integral y holístico, y por supuesto que importa, y por supuesto que tiene una relación, y podemos poner miles de ejemplos. Y aquí me voy a atrever a mencionar el caso de nuestra compañera Cecilia Monzón, quien fue asesinada en Puebla hace unos meses. ¿Y quién fue su feminicida? Su expareja, con quien también ella tenía un juicio abierto en el que ella estaba peleando la pensión alimenticia de su hijo. Por supuesto que tiene una relación directamente entre el ser deudor alimentario y las funciones que podemos desempeñar en un cargo público. Hablando del agresor de Cecilia Monzón, exdiputado, candidato a gobernador, no podemos permitir que ese tipo de personas estén en el poder. Secretario de verdad. De gobierno. Secretario Claro. de gobierno del Estado. Yo creo que los casos que tú planteas son muchísimos. La verdad es que el pasado proceso electoral fue como, pues muy complejo, porque al poner estos requisitos por parte del INE, pues salieron muchísimos casos a la luz, tanto de deudores alimentarios como de agresores sexuales, como de agresores de mujeres. Y bueno, creo que si pensáramos, diríamos, ¿por qué la ciudadanía tiene que tolerar a personas que han cometido el delito como candidatos? A mí me llama la atención, estuvimos a punto de tener un gobernador violador, ¿verdad? Tuvimos un diputado que fue detenido dentro de un hotel donde había drogado a un menor de edad y lo había violado, y a pesar de eso, el Congreso se resistía a quitarle el fuero a este personaje para ser juzgado. Casos efectivamente donde ha habido jueces, magistrados, secretarios, presidentes municipales, diputados. Bueno, tenemos un senador que es un deudor alimentario también muy reconocido y que le vale, digo, siendo deudor y siendo diputado. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente el argumento de esta acción de la CNDH es que, bueno, no sé quién le hace estas acciones de inconstitucionalidad, pero yo creo que una lectura completa del derecho siempre ayuda, porque hay una facultad que tiene el legislativo y que la Corte lo ha reconocido muchas veces, y es que los requisitos o las cualidades que debe de cumplir alguien que ocupe un cargo público, pues es una facultad del legislativo ponerlo. Es decir, así como nos dicen, para ser ciudadano o ciudadana en México, pues tienes que tener 18 años. El modo honesto de vivir. El modo honesto y ser mexicano, ¿verdad? Claro. Y entonces, para ocupar un cargo de ministro, magistrado, pues tienes que tener esta carrera, tienes que tener, y por supuesto, el modo honesto de vivir. Y otras cualidades. Yo ponía un ejemplo, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Poder Judicial establece no ser deudor alimentario para ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y así en varios estados. Es decir, es una facultad del legislativo, y si el legislativo en Yucatán, como en varios estados, consideran esto, pero yo me pongo a pensar, vamos a equiparar a un delincuente, a una persona en conflicto con la ley, con una persona con discapacidad. A ese nivel llega esta acción de inconstitucionalidad. Y lo otro más grave, dice, pues no se requiere esas cualidades para el trabajo. Yo creo que hay una confusión entre el artículo 5º constitucional, que efectivamente es el derecho al trabajo y dedicarte a la profesión, oficio que quieras, con el ser servidor público o ser un funcionario electo.
Porque primero las y los ciudadanos vamos y votamos por una persona, no es una chamba. O sea, Claro, no es cualquier trabajo, no es un efectivamente. trabajo, ni puede entrar en el umbral del artículo 5º. Y segundo, un funcionario tiene que cumplir con un conjunto de deberes que impone el artículo 1º constitucional. Dice, todo servidor público en el ámbito de su competencia tiene el deber de prevenir, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, no es una chamba, porque esa chamba no la tiene, esa responsabilidad es una persona que es ingeniero o una persona que es doctor o una persona que da clases o una persona que trabaja en una empresa. Son responsabilidades inherentes al cargo. Entonces, es contradictorio pensar que puedes cumplir esas responsabilidades y al mismo tiempo violar la ley. Por lo tanto, ni siquiera yo me he preguntado, ¿tendríamos las mujeres que estar promoviendo eso? ¿O debería de ser algo elemental de la ética en los cargos públicos y la política? Algo elemental, es decir, pues estas personas no pueden estar invitadas, no pueden ser nuestros candidatos, porque también es algo elemental en la democracia. ¿Por quién vas a votar? ¿Cómo vas a votar? Claro. Entonces, ¿qué esperaríamos, Yunuen, de la Suprema Corte? Las organizaciones presentaron un amicus curiae. Platícame un poco más de eso y qué esperamos. Así es. ¿Qué esperamos? Pues obviamente esperamos justicia, esperamos que hagan lo correcto y que lo que se tiene que hacer. Como bien dices, pareciera que hay mucha confusión dentro de la CNDH. Yo diría no es únicamente confusión, más bien pareciera que es ignorancia, porque de verdad el atentar de esta manera contra los derechos de las infancias es algo que no podemos permitir. Ellos nos dicen la 3 de 3 contra la violencia es prohibitiva y es excluyente porque estamos... Pero la acción es solamente contra deudores alimentarios, ¿no? Sí, claro, de los deudores. Sí. Lo que yo quiero aquí decir y que me llama mucho la atención y retomando que dices que están confundidos en la CNDH, como también señalan que pareciera ser deudor alimentario es una categoría sospechosa cuando no lo es, y ya lo decías en un inicio, no es un grupo vulnerable, no es hablar de categoría de sexo, género, no, es ser deudor alimentario. Y ya nada más para cerrar y dar respuesta a tu pregunta de qué esperamos de la Suprema Corte. Nosotras vamos a seguir dando batalla y por eso ante esta acción de inconstitucionalidad presentamos un amicus curiae, el cual fue firmado por más de 1,300 organizaciones, que yo creo que es reflejo de la necesidad de las mujeres y de las familias y de las infancias de que realmente se hagan efectivos nuestros derechos. Y tenemos que ver e insistir y hacer que los magistrados, las magistradas, que la CNDH y que la Suprema Corte vean de verdad que existe una relación intrínseca, una relación que por supuesto tenemos que visibilizar entre el ser deudor alimentario y el desempeño dentro de las funciones. Y lo voy a decir de manera coloquial, con un lenguaje muy claro, como decimos en México. No puede ser farol de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Como decimos, si tú en tu espacio personal no estás cumpliendo y eres deudor alimentario, ¿qué podemos esperar de tu actuar en el espacio público? A la Suprema Corte yo les diría, tanto que hacen alusión a los filósofos, al derecho romano. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho de Confucio, y él decía, si alcanzamos nuestra perfección personal, quedará establecido el orden en nuestra familia. Si la familia está en orden, el reino será rectamente gobernado. Confucio nos habla desde ahí cómo tiene que empezar desde la familia. Entonces, decirles, pues, por supuesto, esto tiene que comenzar desde la esfera privada, y un deudor alimentario no podemos permitir que ocupe un cargo de elección popular en donde se toman decisiones y en donde quienes se supone que deben de velar, proteger y promover los derechos de las infancias no lo hagan, ¿verdad?
Yo creo que aquí algo muy importante y que decías, que está tan normalizada la violencia y pareciera que vivimos en una sociedad indolente en donde el ser deudor alimentario no pasa nada, pareciera que es de lo más normal, pero aquí decir también, hay países en donde realmente sí es una falta grave el ser deudor alimentario. Por eso tenemos que insistir en que la Suprema Corte ratifique que la 3 de 3, bueno, en este caso el ser deudor alimentario, que no es inconstitucional, y decir, como dice una abogada argentina, Ana Oberlin, el derecho que regula las relaciones en nuestra sociedad es un instrumento que debemos utilizar para dar batallas por los derechos de las mujeres y las niñas. Así que con nuestro amicus curiae nosotras esperamos realmente que se ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas en el Congreso de Yucatán. Y además, porque esto no queda aquí, nosotras vamos a seguir luchando y vamos a seguir insistiendo hasta que la 3 de 3 contra la violencia, con todos sus criterios, sea ley en todo el territorio nacional. Así que esta no es una batalla que nada más va a quedar aquí, sino que va a continuar. El día de hoy iniciaron las mesas de diálogo que están impulsando la CNDH, querida Patti, a mí también me gustaría tocar este tema, que son mesas de diálogo permanentes en defensa del pueblo, le llaman. Mesas de diálogo en donde se han invitado a activistas, a colectivas, organizaciones, que yo me pregunto por qué a nosotras no se nos ha invitado, y que además, como bien decías desde el principio, los derechos de las infancias, los derechos humanos no deben de estar en boga, no están en cuestión. No tendríamos por qué tener mesas de diálogo porque simplemente no están a discusión. Por eso esperamos en este caso que se ratifique la constitucionalidad y que sea a favor de las infancias de México. Yunuen, muchas gracias. La verdad es que sí es muy lamentable que tengamos una comisión con tan precario conocimiento de los derechos humanos, por decirlo de manera diplomática, y que está generando este tipo de conflictos que, lejos de abonar a asumir una responsabilidad, insisto, moral de los padres para con los hijos, pues termina justificando esas ausencias, ignorando la gravedad que tiene que en México millones de hogares sean sostenidos solo por una mujer, que millones y millones de niñas y niños no reciban los cuidados, ni la protección, ni los recursos necesarios para su subsistencia, que se justifique este actuar, que ya de por sí está muy normalizado en nuestro país, y que sigamos insistiendo en que hay que permitir que estas personas que violentan la ley sean servidores públicos. Me parece que es tan grave lo sucedido por la CNDH que abre la puerta a un cuestionamiento mayor. ¿Qué tipo de funcionarios estamos teniendo que son capaces de hacer esto con la ley? Entonces vamos a confiar en el trabajo serio, como siempre, de la Suprema Corte de Justicia de México, y por supuesto esperamos que la Suprema Corte reconozca la importancia que tienen los derechos de las niñas y los niños, como lo han hecho, y de las mujeres, y por lo tanto, pues vayamos todos juntos a promover esa acción de inconstitucionalidad que, como siempre, como ustedes lo saben, forma parte del litigio estratégico que hacen organizaciones de la sociedad civil en la defensa de sus derechos. Entonces, esperemos tener un resultado muy rápido de esta acción de inconstitucionalidad, y por supuesto, pues que todas y todos podamos compartir esta respuesta que de la Corte, y por supuesto, pues esperar que el Senado de la República también tome cartas en el asunto, porque estamos pagando 1,000 millones de pesos de presupuesto anual de la CNDH. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos más grande y más costosa del mundo, y es la que menos casos resuelve. Entonces creo que hay que evaluar también un poco de rendición de cuentas, urge. Claro, porque ese es otro tema, y si habláramos de qué hace la CNDH con todo el presupuesto que tiene y todos los millones a dónde se van, pues ya sería otro tema.
pero bueno, decirlo y como dices, tristemente como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debe de ser la institución que vele y promueva los derechos de todas las personas, es la institución que los está violentando. Hace poco que tuve la oportunidad, que precisamente fuimos a presentar nuestro amicus curiae, me llamó la atención que tomé el taxi, le digo, me lleva a la CNDH y me dice, la Comisión Nacional de Antiderechos Humanos. Bueno. Yo creo que refleja perfectamente el sentir de las y los mexicanos. No es una institución que vele por nuestros derechos. Y con esta acción de inconstitucionalidad queda más que claro cómo es una bola de nieve, error tras error de la CNDH, y en lugar de verdad actuar como debe ser y que hagan su trabajo, híjole, pues nos están violentando, pero por nuestra parte vamos a seguir siendo insistencialistas y vamos a seguir dando batalla, y esperamos de verdad que se haga justicia y que se resuelva a favor, porque no es inconstitucionalidad. Muchas gracias, Yunuen. Felicidades y esperamos la respuesta de la Corte, y a todos ustedes les damos las gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como hemos escuchado a la abogada Yunuen Castillo Menchaca, promotora de la iniciativa 3 de 3, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, el trabajo que están haciendo para defender esta iniciativa, que busca algo que quizá a todas y a todos nosotros nos llama la atención: ponerle ética a la política, ponerle moral a la política y evitar que agresores, violentadores de mujeres, agresores sexuales y sobre todo deudores alimentarios ocupen un cargo tanto de elección como de representación en nuestros gobiernos. Algo que deberíamos de exigir toda la sociedad si queremos realmente mejorar la vida democrática de nuestro país. Lo dicho por Yunuen es muy importante. Esta acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH contra la 3 de 3 y el requisito de exigir no ser deudor alimentario para ocupar un cargo es en verdad una aberración. Tenemos que apoyar para que esta iniciativa siga adelante y esta acción de inconstitucionalidad no frene el avance que en el país estamos teniendo. Pero sobre todo, una iniciativa que busca violentar los derechos humanos de niñas y niños con lo que hace la CNDH nos parece gravísimo. La CNDH no nos representa en este momento a las y los ciudadanos, pero mucho menos a las niñas y a los niños. Vayamos juntos a apoyar este gran esfuerzo que hoy hacen las mujeres en diferentes regiones del país. Muchas gracias.